Hola, vamos a dedicar este vídeo a un problema muy interesante de termodinámica que se basa en el principio de Le Chatelier. Nos dice que para una reacción entre gases ideales, PCl5 en equilibrio con PCl3 y cloro, donde el cambio de entalpía es positivo, hay que establecer si el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda o no se desplazará en cada uno de los siguientes cambios. En el apartado A, nos pide, en el apartado A, se disminuye la temperatura a presión constante. O sea, es un proceso de cambio de temperatura isobárico. Por tanto, ¿qué ocurrirá si disminuimos la temperatura en un proceso en el que tenemos un cambio de entalpía positivo? Es decir, tenemos una reacción que es endotérmica. El cambio de entalpía normal es positivo. Bueno, pues si disminuimos la temperatura, desfavorecemos la reacción porque es una reacción que requiere calor. Es endotérmica, por tanto hay que aportarle calor, energía. Si bajamos la temperatura hacemos lo contrario y eso provoca un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. ¿Cómo lo justificamos? Los cambios de la constante de equilibrio con la temperatura vienen dados por la ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff en forma diferencial dice que la variación del neperiano de la constante de equilibrio con la temperatura es igual a delta de H de la reacción partido de RT cuadrado. De manera que si tenemos una reacción con un cambio de entalpía positivo, es decir, endotérmica, el segundo término de la ecuación de Van Hoff, delta de H partido de RT cuadrado, es positivo. El numerador es positivo y el denominador también porque la temperatura es absoluta, es en Kelvin. Si tenemos el segundo término de la igualdad positivo, el primero tiene que serlo también. Derivada del neperiano de K sub P respecto de T tiene que ser mayor que 0. Esto supone que si tenemos un diferencial de T, si la variación de temperatura es negativa, es decir, disminuimos la temperatura, para que el cociente sea positivo, la variación del neperiano de K sub P tiene que ser también negativa. Negativo entre negativo, positivo. El neperiano de una variable de una magnitud y la magnitud tienen la misma tendencia. Es decir, si dibujamos gráficamente el neperiano de K sub P frente a K sub P, tenemos una gráfica creciente, tenemos una curva creciente. Por tanto, cuando la K sub P crece, su neperiano también crece. Por tanto, esto implica, y al revés, si decrece el neperiano, también decrece la K sub P. Por tanto, tenemos una variación de K sub P negativa. Es decir, resumiendo, la K sub P baja. La K sub P baja. ¿Y la K sub P qué es? Es el cociente entre concentraciones de producto y reactivo. Si baja significa que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia donde forma reactivo y elimina producto. Tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, igual que ya intuíamos de partida. Pero la justificación es a través de la ecuación de Van Hoff. Bien, vamos con un apartado más. En el apartado B nos dice que a temperatura y volumen constante se disminuye el volumen a temperatura constante. Vamos a bajar el volumen manteniendo la temperatura constante. Bueno, si disminuimos el volumen, esto implica inmediatamente una subida de la presión. La presión va a subir. Y una subida en la presión total del sistema provoca una subida en las presiones parciales de los diferentes componentes que participan en la reacción. La presión de PCl5 va a subir porque es la fracción molar de PCl5 por la P total. La presión de PCl3 se va a elevar también porque es fracción molar de PCl3 por P total. Si imaginamos que inicialmente nuestro sistema está en equilibrio y hacemos una subida de la presión, pues las presiones parciales de todos los componentes subirán, lo que va a sacar el sistema del equilibrio. La presión de cloro también va a subir, fracción molar de cloro por la P total. Si por ejemplo la P total se duplicara, las presiones parciales de los diferentes componentes se duplicarán también. De manera que si esa nueva situación la sustituimos en el cociente de reacción, tenemos por un lado la constante de equilibrio, por otro lado tenemos el cociente de reacción, que es el cociente entre presiones de productos y reactivos. Tenemos la presión del PCl3 por la presión de cloro partido de la presión de PCl5.
presiones de productos entre reactivos elevados a el coeficiente estequiométrico respectivo. Estas presiones, para que sean adimensionales, sería conveniente dividirlas por la unidad de presiones, que es P0, 1 bar. Dividiríamos todas las presiones entre 1 bar y así nos queda adimensional. Bien, si nos fijamos en el efecto que tiene la P total sobre las presiones parciales, observamos que una subida en la P, un aumento en la presión total debido a la disminución de volumen, provoca una subida idéntica en todas las presiones. Si la P se duplica, las presiones parciales todas ellas se duplican. Pero en el numerador, como hay dos presiones multiplicando y en el denominador tenemos una sola, el numerador crece más, crece por encima del denominador. Esto provoca que el cociente de reacción se vaya por encima de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, como es dependiente solo de la temperatura, no modifica su valor y, por tanto, la elevación de la presión total del sistema provoca una subida en las presiones parciales de los componentes. Como en el numerador tengo dos presiones parciales, el numerador sube más que el denominador, haciendo que el cociente supere a la constante. Para llegar al equilibrio, el cociente y la constante se tienen que igualar. Por tanto, el cociente de reacción debe disminuir, debe bajar. ¿Y cómo baja el cociente de reacción? Pues baja si disminuimos numerador y aumentamos denominador, es decir, desplazando el equilibrio hacia la izquierda. Este efecto de la presión o del volumen sobre el equilibrio ya lo conocíamos desde hace años. Decíamos, si subimos la presión, el equilibrio desplaza hacia donde hay menos moles de gases, es decir, hacia el PCl5, hacia los reactivos. Hay menos moles de gases en reactivos que en productos. Por tanto, la consecuencia de bajar el volumen del sistema es incrementar su presión, y eso provoca un desplazamiento hacia donde hay menos moles gaseosos. El razonamiento con el cociente de reacción nos lleva al mismo resultado. Pero ahora deberíamos razonarlo de esta forma, con el cociente de reacción. Vamos a continuar con un desplazamiento más del equilibrio. Vamos a seguir en el apartado C se elimina parte del PCl5. Si tenemos una reacción como la de arriba, y eliminamos parte del reactivo, el equilibrio desplaza hacia donde lo genera. Esto se cumple a Tv constante. Si la temperatura y el volumen se mantienen constantes, la presión de cada uno de los reactivos y productos que participan en la reacción, si lo llamo I en general, a cualquiera de ellos, se puede calcular como los moles de I por RT partido de V, considerando que se trata de gases ideales. Si TV es constante, la presión depende solo de los moles. Por tanto, si yo añado PCl5 o si elimino parte del PCl5, la presión de PCl5 bajará. Es decir, la presión del PCl5 va a ser igual a los moles de PCl5 por RT partido del volumen. T y V no cambia. Si yo disminuyo los moles de PCl5, la presión parcial del PCl5 cae y por tanto saco el sistema del equilibrio. ¿Qué le pasa al cociente de reacción? El cociente de reacción, a ver si ahora lo dibujo bien, es presión de productos de PCl3 partido de P0, que es 1 bar para que quede dimensional. Presión de cloro partido de P0, partido de presión de PCl5 partido de P0. Como digo, esta perturbación que introducimos disminuye la presión de PCl5, por tanto el denominador disminuye. Si disminuye el denominador, disminuimos el denominador, por tanto el cociente se va a tomar un valor superior a la constante, va a superar a la constante de equilibrio. La constante es independiente de que añadamos o no PCl5. Al quitar PCl5, el denominador baja, el cociente sube y por tanto el cociente se va por encima de la constante. Para llegar al equilibrio, el cociente y la constante tienen que igualarse. Si el cociente está por encima de la constante, debe bajar. Y la disminución del cociente implica desplazamiento hacia la izquierda, hacia donde aumentamos PCl3 y cloro. Tiene que bajar el cociente. Por tanto, bajar el cociente implica aumentar PCl5 y disminuir PCl3 y cloro, es decir, desplazar el equilibrio hacia la izquierda. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. También lo sabíamos ya desde siempre, ¿no?, que si
eliminamos un reactivo, la reacción se desplaza hacia donde lo genera, hacia la izquierda. Si eliminamos un producto, la reacción se desplaza hacia donde lo forma, en ese caso a la derecha. Y si añadimos al revés, si añadimos, por ejemplo, un producto, se desplaza hacia los reactivos, si añadimos un reactivo, se desplaza hacia los productos. Pero esto hay que tener en cuenta que se cumple a temperatura y volumen constante. Si trabajáramos a temperatura y presión constante no es tan sencillo de saber, porque a temperatura y presión constante el volumen cambia y por tanto nos cambia tanto este denominador como este numerador, y ahí dependería de cada caso concreto. Habría que hacer cálculos con números concretos para saber hacia dónde desplaza. Pero en el caso de TV constante no tenemos problema. Ahora nos piden en el apartado D que añadamos helio a TV constante. Bueno, añadimos helio, que es un inerte. Es un inerte, no participa en la reacción y lo hacemos a temperatura y volumen constante. Las presiones de cada uno de los componentes que participan en la reacción, PCl5, PCl3 y cloro, son moles de cada componente por RT partido del volumen. Si la temperatura y el volumen son constantes, las presiones de cada uno de esos gases en el equilibrio se mantienen, se conservan. La adición de helio no modifica para nada las presiones de los componentes y por tanto el equilibrio no se desplaza. En este caso no hay desplazamiento del equilibrio, el cociente de reacción y la constante de equilibrio se mantienen iguales. Después de la perturbación el cociente sigue valiendo lo mismo porque las presiones no se han modificado. Podemos quizá intentar entender un poco mejor el por qué ocurre, pero si mantenemos la temperatura y el volumen constante, si tenemos un recipiente que contiene en equilibrio PCl5, PCl3 y cloro, y está en equilibrio, tenemos presiones de equilibrio, y metemos helio y mantenemos temperatura y volumen constante. La temperatura constante hace que la constante de equilibrio no varíe. Es la situación que discutimos en el apartado A. Y al tener también el volumen constante, se va a modificar la presión. Lo que se va a modificar es la presión, de manera que la presión total que vamos a tener en el recipiente va a cambiar, va a subir porque añado helio. La presión va a ser la que había antes de añadir el helio, o sea, presión parcial de PCl5 más presión parcial de PCl3 más presión parcial de Cl2, que no se van a modificar porque no cambiamos ni volumen ni temperatura, y se va a sumar la presión del argón inyectado en el reactor. Esta presión de argón es lo que hace que la presión total se incremente, pero no modifica para nada las presiones de los diferentes componentes que están en el equilibrio. Por tanto, no desplazamos el equilibrio por añadir un inerte siempre que la temperatura y el volumen sean constantes. Sin embargo, tenemos un último apartado en el que se añade helio pero a ATP constante, no a ATV constante sino a ATP constante, y esto cambia las cosas. Si añadimos un inerte y mantenemos la T y la P constantes, entonces el volumen tiene que cambiar, no queda remedio, va a producirse un cambio en el volumen. Las presiones de los diferentes componentes que participan en la reacción, PCl5, PCl3 y cloro, como sabemos son los moles que hay de cada uno de esos componentes por RT partido de V. Y el añadir helio, el inyectar helio en el reactor, si mantenemos P constante, implica una subida de volumen. No queda remedio. Si queremos que la P no cambie y metemos helio, tenemos que tener un pistón, un cilindro con un pistón, y el pistón se tiene que desplazar hacia arriba, si no la P se incrementa. Por tanto, va a haber un incremento de volumen. Si incrementamos el volumen, las presiones parciales de los diferentes componentes caen. Todos caen. Al incrementar el volumen, cae la presión de cloro, de PCl3 y de PCl5. Y por tanto, el cociente de reacción, que es igual que la constante, pero fuera del equilibrio, no tiene por qué ser en el equilibrio, que viene dado por la presión de PCl3 partido de P0 por P del cloro partido de P0, P del PCl5 partido de P0, todas las presiones descienden por igual, pero como en el numerador hay dos presiones, se produce un descenso mayor. Si todas las presiones se reducen a la mitad, arriba esta iría multiplicada por un medio, la mitad está por un medio por un medio es un cuarto, abajo quedaría solo un medio, por tanto el numerador desciende más. Y eso produce que el cociente de reacción se vaya por debajo de la constante.
de equilibrio. En el nuevo equilibrio el cociente y la constante se tienen que igualar y por tanto el cociente de reacción que descendió por debajo de la constante debe subir, y para que el cociente suba el equilibrio desplaza a la derecha hacia donde forme PCl3 y cloro para ir elevándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que iguala la constante, en cuyo momento se vuelve a alcanzar el equilibrio, el nuevo equilibrio. Todo lo que hacemos es modificar, perturbar el equilibrio y dejamos que la reacción vuelva hacia el nuevo equilibrio. Ese equilibrio se alcanza, según el principio de Le Chatelier, ese nuevo equilibrio, desplazando a derecha o izquierda la reacción. Y para evaluar hacia qué lado desplaza, utilizamos el cociente de reacción. En los primeros cursos de química general no lo hacemos. Simplemente tenemos esas reglas de si subimos la presión desplaza hacia donde hay menos moles de gases, si añadimos un gas reactivo desplaza hacia donde lo consume, si añadimos un inerte no se modifica el equilibrio, pero como podemos ver en el apartado, por ejemplo, D, añadimos un inerte y no se modifica el equilibrio, pero en el E añadimos un inerte y sí se modifica. Es decir, el cociente de reacción es más general que lo que se estudia en química general y por tanto permite evaluar cualquier situación.